Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para mí, como ustedes saben, es un sumo placer poder estar nuevamente ante lo que se llamaría casi un público captivo, ¿no? Es el público que más o menos me viene generalmente a escuchar las veces que llego acá. Y el tema de hoy no necesariamente es una continuidad con el tema que habíamos abordado, creo que fue hace 2 días, en donde tratamos un punto bastante específico y bastante especial, que podríamos llamarlo el espejo de nosotros mismos, o sea, nosotros con nosotros mismos, ¿no? Y ahora estamos pasando la parte de no el espejo con nosotros mismos, sino nosotros en la geopolítica actual del Medio Oriente, y en donde el centro, el epicentro quizás hoy en día, pasa a ser el Estado o el ex-Estado sirio. Digo Estado o ex-Estado sirio porque puede terminar a ser ex-Estado sirio también, equivalente a decir que puede llegar, no es algo muy fuera de lo pensable, que Siria se divida formalmente. En el momento actual está dividido en zonas. O sea, en estos momentos no hay un gobierno central que domine el territorio soberano de Siria. Domina parte del territorio de Siria, y las otras partes están en disputas entre diferentes grupos, entre diferentes grupos étnicos, lo que da a entender claramente que aunque el sueño de ISIS, o sea, ISIS-Daesh, ¿no? Cuando comenzó el conflicto chiita-sunita, digamos, con este grupo tan particular que intentó básicamente romper el mapa del Medio Oriente. Es decir, romper el mapa del Medio Oriente era decir, existen naciones creadas artificialmente por los imperialismos, vamos a ponerlo así, y nosotros tenemos que volver al viejo califato, o sea, al viejo Estado islámico, que es un Estado al estilo califato, si lo quiere llamar así, un poco de modelo del imperio otomano, pero con mucho más fuerza religiosa centralizadora desde el punto de vista del dominio político, porque ustedes a veces no pueden, a veces no consideran o no piensan en esa situación. El Estado otomano, así como estaba en su momento, no era algo tan terrible. Ahora hay toda una teoría que vuelve a rescatar, parece mentira, ¿no? Como rescatar los viejos imperios. Los viejos imperios, como diciendo, bueno, los viejos imperios no era algo tan tremendo. Fueron derrotados por la fuerza democrática de las naciones, pero en su momento había un imperio austrohúngaro, ¿no es cierto? Había un imperio austrohúngaro. Y nosotros nos podemos mirar al imperio austrohúngaro, no era algo tan dramáticamente malo. Y también el imperio otomano no fue algo tan dramáticamente malo. De cualquier forma, el imperio otomano cayó, así como cayó el imperio austrohúngaro con la Primera Guerra Mundial. Entramos en los conceptos que nosotros conocemos tan de cerca y que son problemáticos en sí, que es los estados-naciones y el derecho a self-determination o de autodeterminación, y ese concepto de derecho a autodeterminación, que tiene mucha relación con la concepción de Estado-nación, Estado-nación, derecho a autodeterminación de los pueblos, que nosotros, los judíos, lo adoptamos muy claramente, ¿no? El derecho de autodeterminación del pueblo judío, si no, no estaríamos en Israel. Todo eso creó un nuevo mundo que fuerzas antagonistas a todo eso, como ISIS, ¿no? Pretendían tirar abajo, porque dentro de esos estados que se habían creado artificialmente estaba Siria, estaba Irak, ¿no? Está Jordania, estados artificialmente creados, inclusive el Líbano se podía decir. Entonces, estados artificialmente hablando que se habían creado, aparentemente querían fundarse en base a un nacionalismo impuesto local. Por ejemplo, el caso de Siria, ustedes dicen, bueno, entonces, a ver, ¿qué es Siria?
Bueno, Siria son grupos étnicos diferentes, en donde una minoría, que era la minoría alawita, que es una minoría que está más ligada al chiismo que al sunismo, era la minoría dominante a través de un gobierno militar. Si ustedes agarran, por ejemplo, Irak también, se podría decir, bueno, no, había gobierno sunita, un gobierno sunita, perfecto, pero gobierno militar. Era un gobierno militar y había un partido, que fue el partido que hubieron dos partidos hermanos en Siria y en Irak, el Ba'ath, que eran partidos muy con tendencias modernistas. ¿Qué quiere decir modernistas? Que querían crear una nación paradójicamente secular, con cierta protección de minorías. En el caso de Siria era muy claro eso, porque si era una minoría la que gobernaba, la alawita, era obvio que bajo el gobierno de una minoría alawita se podía también dar cierta protección a otros grupos étnicos, a otros grupos étnicos minoritarios. Por ejemplo, para decirlo claramente, si uno es cristiano en Siria, por ejemplo, está mucho más protegido por la dictadura al principio de Hafez el-Assad y después de Bashir el-Assad, que por, digamos, una revuelta, una revolución nacionalista en base sunita o chiita o lo que venga. Los cristianos, por ejemplo, como grupo minoritario, están mejor con el gobierno militar, no cualquiera que sea, pero sí un gobierno militar al estilo de los Assad. Eso no quiere decir que todos los grupos minoritarios están bien y no quiere decir que una mayoría sunita esté bien. Ese es el problema. Ahí está el asunto. De cualquier forma, lo que quiero decir con esto es de que se formaron estados, artificialmente armados, con un dominio militar, o sea, estados autoritarios, que ofrecían cierta forma de vida, más o menos, yo no diría ni normativa, porque son dictadores y no son demócratas, y aparentemente no iba a haber un proceso de democratización en esos lugares, y si iba a haber un proceso de democratización en esos lugares, iba a ser un proceso de democratización islámica, que es la nueva fuente de poder que se vino desarrollando desde hace aproximadamente 10 o 15 años. Ese es el asunto. Por ejemplo, grupos como los hermanos musulmanes en Egipto, grupos como los hermanos musulmanes también en Turquía, que desarrollan un sentimiento religioso y no tan nacional, no nacional, sino religioso, que hablan de la Umma, o la Umma es la comunidad musulmana, que abarca todo, y que tuvieron esos grupos religiosos, un choque muy duro con los estados autoritarios. Por ejemplo, si ustedes dicen, oye, el Islam y con todo eso, la lucha contra Europa, y en fin, etcétera, etcétera, pero los que luchaban más contra el Islam en ese sentido eran los militares dirigentes en Siria y en Egipto, por ejemplo. En Egipto los ejecutaban, para no ir demasiado lejos. Los líderes de los hermanos musulmanes más importantes, como Hut o como el Banna, fueron colgados por Nasser en su momento. ¿Y quién mató al líder egipcio, el Sadat? También alguien de los hermanos musulmanes en esa lucha constante. ¿Y qué es hoy el Sisi, el dictador fuerte, el hombre fuerte, digamos, de Egipto? Sino una reacción contra la democracia islámica. ¿Qué quiere decir democracia islámica? Como una especie de contradicción. Pero no, habían ganado elecciones y por eso estaban en el poder. Pero estaban en el poder, era evidentemente que era un poder, digamos, de un 50% o 51%, que sigue siendo mayoría. Bueno, pero existe un 40 y pico por ciento que es secular, por ejemplo en Egipto, que no estaba dispuesto a soportar a un gobierno de los hermanos musulmanes, así lisa y llanamente. Esto no tiene nada que ver con Israel, no tiene que ver con nada. Es un problema de ellos mismos con ellos mismos. Y lo que hizo el Sisi fue tirar absolutamente a los hermanos musulmanes. Los metió presos, los ejecutó, y ni le hablen de democracia, porque no quieren ni saber. Es la mano fuerte
Es la mano fuerte de Egipto, que inclusive en los momentos que los Estados Unidos, bajo el gobierno de Obama, que estaba en el proceso de democratización en el mundo árabe, o sea, asistiendo y viendo el levantamiento de los movimientos, si lo quieren llamar así, populares en lo que se llamó la primavera árabe, Obama, que básicamente de pensamiento lo podría decir un poco exageradamente, pero no del todo, que era medio tercermundista en su concepción, pensaba de que Estados Unidos tenía que tener un apego hacia los movimientos democráticos en mundos como el mundo árabe, en fin, etcétera, etcétera. No solamente Obama tenía problemas con Israel, sino que también tenía problemas con lo que se podía decir los autócratas autoritarios en el mundo árabe, y veía con muy buena gana los movimientos de rebelión que estaban sucediendo en el mundo árabe. Muy bien, hasta ahí va bien. Lo que pasa es que los movimientos de rebelión en el mundo árabe no eran necesariamente los movimientos de rebelión que nosotros habíamos conocido en los años 60-70. No eran los movimientos seculares. No era ni siquiera la OLP secular de sus viejos años. Eran movimientos islámicos. Ahora, el movimiento islámico para Obama no representaba ningún problema, porque inclusive desde el punto de vista de los americanos podía decir, bueno, y los americanos no tenemos ningún problema con la religión. Es decir, la religión es importante tanto para Estados Unidos, pues no tenemos ningún problema con el Islam. Eso es lo que quiso decir Obama cuando llegó a la Universidad del Cairo a hacer su primer discurso magisterial, digamos, o el primer discurso como presidente. Pero ahí los generales de Egipto lo miraban y decían, pero está fuera de... no entiende nada, sencillamente, no entiende nada. Lo que los militares egipcios estaban diciendo es de que este tipo quiere democracia en lugares donde no puede haber democracia, que la única forma de democracia que podría haber son democracias de los hermanos musulmanes, por ende, no puede haber democracia en el mundo árabe, punto. No puede haber. Y entonces lo que hizo el Sisi fue tirar abajo al gobierno de Mursi, y efectivamente después, cuando Obama, los americanos le vinieron a pedir la cuenta como una cosa así, el Sisi le dijo, Mr. Obama, usted ocúpese de sus asuntos ahí en los Estados Unidos, porque acá usted no entiende nada, ¿no? Ese usted no entiende nada fue muy aplaudido también por el gobierno de Hafez el-Assad, también fue aplaudido por Irak, y también de cierta forma fue aplaudido por Israel, que veía eso como realismo político, algo como que es claro como el agua. Es decir, no podemos tener acá ciertas democracias islámicas que cambien todas las reglas de juego del lugar, ¿no? Por más que puedan ser democráticas. Democráticas en el sentido, de que puedan tener ciertas mayorías. Esa es una parte del conflicto. La otra parte del conflicto era el levantamiento cara a cara, choque a choque, cabeza a cabeza, de un odio ultimativo. Chiitas contra sunitas, punto. Chiitas contra sunitas. Eso es algo que viene de años, no se arregló ahora, probablemente no se arregle en el futuro, y uno de los elementos que hacen, ¿cómo se le dice?, le dan nafta al conflicto, es el poder iraní. Entonces tienen ahí el verdadero conflicto que hay en el Medio Oriente, no tiene nada que ver con Israel. El verdadero conflicto que hay en el Medio Oriente es Arabia Saudita e Irán. Ahí está el asunto. Irán como el rey como se podría decir, el que lleva la bandera del chiismo, y que es una bandera también muy, inclusive imperialista, o si lo quieren llamar, como lo dicen los iraníes, imperialismo de los pobres, o si lo quieren llamar, nosotros representamos una coalición de minorías en todo el mundo, en donde Irán es la bandera. Entonces ustedes ahí también pueden entender las relaciones que tiene Irán con Venezuela, las relaciones que puede tener Irán con cualquiera de los que Irán pueda considerar como oprimidos, en ese levantamiento en donde Irán se quiere convertir en la nueva bandera de esa rebelión, ellos contra los sunitas y a su vez de todos los chiitas contra el mundo, si lo quieren llamar así, occidental, opresor o lo que venga. Pero fundamentalmente el primer punto es
el mundo sunita. Y el mundo sunita, como ustedes saben, es la bandera de Arabia Saudita. Entonces el enfrentamiento cara a cara es Arabia Saudita e Irán en donde puedan, en el Yemen, eso es choque a muerte, en todo el Golfo Pérsico, Bahrein sobre todo, y por supuesto el campo de batalla de Siria, que ahí en el campo de batalla de Siria se van uniendo todos los demás participantes en un juego absolutamente de realpolitik, amoral por definición. O sea, cuando decimos el nombre de la conferencia es post-conflicto, la verdad que no es post-conflicto, la verdad es que es el conflicto. Es el conflicto en donde guerra de posiciones, en donde la guerra es una guerra de dominio territorial, y una guerra de dominio territorial que tiene por definición que afectar a todo el Medio Oriente. Y entonces en ese juego de definiciones de tener que afectar al Medio Oriente en su totalidad, nos encontramos con coaliciones que parecen ser coaliciones sacadas de Ripley o que nunca habíamos pensado. Señores, en estos momentos Israel está mejor que nunca con el mundo sunita. Es más, el mundo sunita ve a Israel como su protector. Parece mentira, parece de Ripley, parece sacado de no sé lo qué, pero Arabia Saudita, la seguridad de Arabia Saudita depende más, o por lo menos en su concepción de ellos, yo no sé si Israel puede o no puede, pero de acuerdo a su concepción depende más de Israel que de los Estados Unidos. O si lo quieres llamar de otra forma, Estados Unidos o Israel y Estados Unidos son prácticamente lo mismo, y si nosotros hablamos con los israelíes, quiere decir que inmediatamente estamos hablando con Trump o estamos hablando con el aparato del Departamento de Estado americano. ¿Y por qué confiamos más en los israelíes que en los Estados Unidos? Y porque Israel está acá. Porque Israel está acá. Israel no se va a ir a ningún lado. Estados Unidos puede estar, puede irse, ya Trump amagó, que no quiere saber más de nada, de tener tropas aquí, se quiere retirar de Siria, se quiere retirar de acá, se quiere retirar de allá, y lo que los Arabia Sauditas están pidiendo es no te retires de ningún lado. Necesitamos a Estados Unidos fehaciente acá en la zona, en todos lados, al lado mío, porque Arabia Saudita básicamente es un país muy débil. No solamente el equipo de fútbol es débil, también el Estado es un Estado débil. Es un Estado muy poco pertrechado. No es, si lo quiero llamar así, no es un Estado que puede enfrentarse a Irán. E Irán al mismo tiempo hace su política de colonización permanente en todo lo que pueda del Medio Oriente. En donde haya conflicto, ahí está. En Yemen está, obviamente que en Siria está, y en Siria tuvo el papel preponderante en la derrota de esta gente que era la gente de Daesh, o sea, la gente de ISIS, que crearon en el mundo una especie de histeria fenomenal, y que obviamente que el papel que tuvo Irán a través de sus proxies, que son la Hezbollah, y algunos otros grupúsculos chiitas, tuvieron un papel preponderante, no solamente ellos, pero se podría decir de que el Estado sirio, o lo que queda del Estado sirio, fue prácticamente salvado, si lo quieres llamar así, salvado entre comillas, porque todo tiene un precio, pero sí el papel que tuvo Irán y los proxies, es decir, Hezbollah, en la salvación del régimen es muy importante, y no menos importante el papel que jugó Rusia en la conflagración, o si lo quieren llamar así, en esa coalición de Irán, Hezbollah y Rusia. Y a todo eso Israel mira de afuera. ¿Por qué mira de afuera? Porque lo que entendía Israel era de que el problema con Siria, o cómo se va a resolver el problema con Siria, no es que le competa
pero sí le compete, lo único que le compete a Israel es que haya cierta estabilidad o que no haya grupúsculos que se acerquen demasiado a la frontera de lo que se llama las alturas del Golán. Israel eso no quiere. Y lo que Irán sí quiere, y ese es el problema, es bordear a Israel. O sea, si ustedes quieren entender la estrategia de Irán en estos momentos, se puede poner en una sola palabra. No hay acá demasiado misterio. Ellos quieren proxies bordeando a Israel. Es decir, quieren hacerse dueños del Hamas, que ya son prácticamente dueños del Hamas, a pesar de que el Hamas son hermanos musulmanes, pero que si hay alguien que los apoya de alguna forma u otra o que se hace dueño del Hamas es Irán. Tiene la Hezbollah en el norte, en el Líbano, y la Hezbollah es más fuerte que el ejército libanés. Quiero que lo entiendan eso. Es un sistema de combate muy, muy, muy interesante la que han creado. Es decir, hay un Estado que se llama Líbano, el Estado que se llama Líbano tiene un ejército, y aparte tiene una milicia, que ya no es milicia, sino que es ejército en su totalidad, que es parte en algunos aspectos del ejército libanés y en otras partes no tiene responsabilidad con el ejército libanés, y que son los que verdaderamente son los dominantes en el Líbano. O sea que, por un lado, Hezbollah puede decir, si ataco a Israel y ataca a Israel al Líbano, a nosotros no nos incumbe el problema del Líbano. Pero para el Líbano, el Hezbollah es un problema para ellos. Es decir, si Israel responde a un ataque de la Hezbollah, a un ataque que va más allá de los lugares en donde está la Hezbollah, entonces Israel está siendo responsable al Líbano, a lo que el Líbano contesta en forma bastante, creando todo un mecanismo de relaciones bastante problemático. Yo que tengo que ver en el sentido de que no puedo yo contra ellos, o sea, me estás pegando a mí cuando yo realmente no puedo combatir contra ellos porque ellos son más fuertes que yo. Bueno, en definitiva, ese es el paquete. Ahora, entonces ustedes se preguntarán, ¿y la Hezbollah y Israel? Sí, bueno, la Hezbollah y Israel están en un, como que se dice, en un diálogo, no diálogo, pero que ese diálogo quiere decir, nosotros nos armamos. ¿Qué es lo que hace Hezbollah? Se arma hasta los dientes, con misiles que vienen desde Irán, muchos que vienen desde Rusia también. Los misiles se establecen y se ponen en lugares, ni siquiera fronterizos, pero básicamente en poblados que son poblados chiitas entre el sur y la mitad del Líbano. Se establecen los misiles allí y los dejan tranquilos así. Lo que hace Hezbollah es armar el arsenal. Como ustedes bien saben, a pesar de todo esto, que es lo que se llama el armamento que está ahí bajo tierra, la participación de Hezbollah en la guerra en Siria fue una participación sumamente activa que la hizo sangrar, sin ninguna duda. O sea, la Hezbollah combatió mano a mano junto con las fuerzas sirias en contra de Daesh y en contra de los grupos, porque no solamente había Daesh, no solamente estaba ISIS, sino que había grupos sunitas demócratas, también habían kurdos que luchaban contra ISIS, pero que tampoco querían que el gobierno de Assad quede. Ese era todo el asunto. Y esos eran grupos apoyados por los Estados Unidos medianamente. Medianamente. Ahora, básicamente el que hizo el trabajo duro ahí fue Hezbollah y perdió muchísima gente. Y esa es la única razón por la que en el momento actual Hezbollah no quiere tener un enfrentamiento con Israel, porque ha sangrado mucho en los últimos años, pero no quiere decir que se está armando para ello. O sea, se está armando, pero hasta los dientes, para una confrontación en un futuro cuando los precios están, parece, como que se dice, no hay ni que siquiera aclararlos, están ahí. Ellos saben cuál es el precio que tienen que pagar, Israel también sabe el precio que tienen que pagar, y el problema acá con seriedad es Irán, cuál es el precio que Irán tiene que pagar o que va a pagar. Eso no está del todo claro. ¿Qué hace Irán? Aparte de apoyar a Hezbollah, trata de meter fuerzas, o sea, fuerzas escondidas, no escondidas, de acá, de allá, pero la fuerza, el Quds, lo que se llama la brigada famosa, el Quds con su general Soleimani,
en lo más cercano posible a la frontera del Golán. Lo más cercano posible a la frontera del Golán. Eso con un preconsentimiento de Rusia en un principio, que ese consentimiento de los rusos en un principio ahora ya se vio superado porque eso sí hizo Netanyahu con mucha inteligencia, que es armar su propia relación personal con Putin, en donde su propia relación con Putin le hizo entender muy claramente que Israel no va a permitir a los sirios, con consentimiento de Rusia o sin consentimiento de Rusia, ninguna presencia cerca de la frontera con Israel. Es más, el punto actual es no cerca de la frontera de Israel y no, como se dice, en general. No los vamos a tener en Siria, punto. Entonces ustedes dicen, ¿cómo se controla todo eso? No, Israel tiene muchas armas para controlar, exactamente sabe cuántas fuerzas llegan, desde dónde se establecen, en qué pueblos, cómo están, quiénes están, y no tengo que agregar mucho porque ustedes lo leen constantemente en los diarios, a cada semana prácticamente hay un ataque israelí en Siria, prácticamente cada semana hay esto, el otro, que Israel no lo anuncia o no lo certifica, no le da el crédito como diciendo fuimos nosotros, pero todo queda el diálogo queda muy claro. Estados Unidos inmediatamente se desliga, nosotros no tuvimos nada que ver, evidentemente que si no es Estados Unidos, ¿quién va a ser? No, el que queda no va a ser Arabia Saudita, el que queda obviamente es Israel, Israel no dice nada, no lo afirma, ni lo quita, ni lo dice, ahí quedó. Pero que básicamente esa es la situación actual. Israel evita con toda su fuerza de que iraníes se establezcan en la zona, y los iraníes no responden. No responden. Los iraníes son muy, muy inteligentes, muy metódicos y van paso por paso. A ellos no les interesa en este momento responder, no les importan los muertos que tengan. Israel les puede robar en Teherán lo que sea, les puede bombardear en Teherán lo que sea, les puede hacer lo que quiera. Los iraníes tienen el camino que se ha trazado, es el camino que no se mueve ni una letra, ni un milímetro del camino que se trazó, que es bordear a Israel de proxies, es lo único que quieren. Si usted habla con los iraníes y si habla con los estrategas, o sea, no es que yo he hablado, pero sí he leído y he visto y las conversaciones, es muy claro, nosotros no nos movemos de eso. Israel tiene que estar bordeado por proxies de Irán. Y la participación de Irán en el Golfo Pérsico es una participación que tiene que estar permanente. Es decir, la presencia iraní tiene que estar ahí para lo que pase en el futuro. ¿Qué puede pasar en el futuro? Bueno, en el futuro, si hay confrontamiento, habrá confrontamiento, pero puede suceder también, de acuerdo al pensamiento iraní, que de mañana, de alguna forma u otra, sunitas y chiitas se unan de vuelta en contra de Israel, que eso también podría pasar, que los sunitas no quieren, no porque le tengan demasiado aprecio a Israel, sino porque sencillamente desprecian a Irán, no quieren saber de nada, a Irán le tienen desconfianza. Y le tienen desconfianza con justa razón, porque lo que está haciendo Irán es un trabajo de avanzada. O sea, en una palabra, así como Israel quiere impedir la presencia de los iraníes en la frontera del Golán, también los países sunitas no quieren saber de nada con la presencia de Irán también allí y también dentro del Golfo Pérsico. O sea que el enfrentamiento ahora está cara a cara. Las cosas son sumamente claras de un lado y sumamente claras del otro. Y entonces aquí entramos y abordamos el papel de los Estados Unidos. Acá en la conferencia anterior hablamos del papel de Estados Unidos con respecto también los judíos americanos, en fin, etcétera, etcétera, pero básicamente el papel de la geopolítica americana en estos momentos. Y se mencionaron algunas cosas que tienen mucha razón. El asunto de que Trump en este momento se esté muy aparentemente jugado con Israel no quiere decir absolutamente nada. También el estar jugado con Israel en estos momentos puede variar de acuerdo a lo que se llama cálculos geopolíticos. O sea, digamos que lo que tiene en mente, aparentemente lo que se puede uno deducir de lo que tiene en mente Trump, es
cambiar el sistema de juego que tenía Obama. Y el cambiar el sistema de juego que tenía Obama quería decir, mi política es amenazante en donde el lado contrario o el lado que sea, amigos, enemigos, el que sea, tienen que creer que mi amenaza es real. Se lo hace entender a los alemanes, que son aliados supuestamente, se lo hace entender a toda Europa, que supuestamente es aliada, se lo hace entender a los chinos, y obviamente que se lo quiere hacer entender a los iraníes, y se lo quiere hacer entender a Hezbollah y a todo el mundo árabe en general. Ahora, como obviamente todo eso es un arma de doble filo. Y acá muchísima gente, entre los presentes, entendieron el asunto. Eso es algo que los israelíes lo entienden también. Netanyahu también lo entiende. No está tranquilo Netanyahu con Obama. Está muy feliz de que haya un Obama que mueva la embajada a Jerusalén. Perdón, Trump. Se me escapó. Está muy contento que haya un Trump que mueva una embajada americana a Jerusalén. Está muy contento de que por primera vez hay alguien que entiende o siente el mundo como lo siente él. Es decir, alguien que más o menos en Washington que responde a prácticamente todas las implicancias o todas el análisis político, geopolítico que había tenido y que fue justamente la razón por la que fue a Washington, al Congreso, a atacar prácticamente cara a cara a Obama, algo que nunca se había hecho. Sabiendo los precios que se pagaban. Como yo lo dije la vez pasada, los precios que se pagaban se siguen pagando, que era el rompimiento del bipartidismo americano a favor de Israel. Ahora Israel está prácticamente jugado a un partido político, que es el Partido Republicano, y el otro partido político, una gran parte del otro partido político democrático, en este momento se está en confrontación con Israel, podemos decirlo claramente. Lo dije eso en connotación también con la comunidad judía americana. Parte de la comunidad judía americana está muy a favor de Israel, siempre estuvo, y hay una parte de la comunidad americana que ya cada vez está en papel de confrontación con Israel. Es decir, como yo los explicaba anteriormente, los judíos liberales tienen un problema con Israel que es prácticamente insoluble, o no insoluble por lo menos ahora. Que Netanyahu cree que se puede resolver con el tiempo, en fin, eso es un problema que tendrá que resolver él, pero que en los cálculos geopolíticos de Netanyahu él considera que hay problemas más importantes que arreglar el problema sentimental que tengan los liberales judíos americanos con Israel. Y ese problema más importante en estos momentos, que Netanyahu lo considera un problema existencial. Y cuando yo digo existencial, quiere decir de que, que el pueblo judío, o mejor dicho, Israel como centro del pueblo judío, está en peligro existencial por Irán. Es como decir, sí, es como que acá tengo frente mío a la Alemania nazi o en alguna cosa, pero con la diferencia de que aquí estoy yo. O sea, aquí estoy yo quiere decir que nosotros tenemos un país que tiene todo el poder como para enfrentarse a lo que sea. Pero básicamente es eso. Irán es un enemigo existencial, punto. Los palestinos no lo son, los otros no lo son. O con los palestinos puede haber una contención determinada, que lo podemos dominar. Pero con Irán eso es un problema. Eso es un problema. Entonces, el hecho de que Trump inmediatamente haya entendido lo que entendió él, y se lo digo con total certeza, justamente porque el arreglo atómico que hicieron los europeos y Obama con Irán es catastrófico. Es catastrófico. Eso se lo digo no partiendo del lado de la derecha política israelí, se lo digo como cualquier persona que puede leer un tratado. Es un arreglo catastrófico, es un arreglo donde Irán no enriquece uranio en el plazo de 10 años, después vuelve a lo mismo, no le cortan sus aspiraciones
colonialistas imperiales y aparte todo el armamento, misiles y eso, al mismo tiempo que logra lo que quieren, que es porque los ayatolas también quieren que la gente iraní viva más o menos bien. Entonces, si tiene un acuerdo con Europa, tiene un acuerdo con Estados Unidos, la economía se desarrolla y al mismo tiempo ellos tienen que esperar 10 años nada más para seguir con el plan atómico, pero al mismo tiempo pueden seguir con su programa de misiles y alentando a grupos terroristas acá, grupos terroristas allá, siguiendo ese papel de confrontación con Israel permanente que es de bordear y trajer hilo a través de la frontera con Israel. Es obvio que Israel no puede permitir eso. Pero lo que Israel entendía, lo que Netanyahu entendía, era que los americanos, por lo menos los demócratas, no entendían el ABC de la geopolítica. Y de repente se encuentran con este buen señor, que muy instruido no es ni nada, y es una personalidad media ofuscante, pero que entiende lo que tiene que entender. Entonces entiende lo que tiene que entender y va a un enfrentamiento con no solamente con Irán, va a un enfrentamiento contra el mundo occidental para decirles exactamente a Alemania, a Inglaterra, a todos, no señor, ustedes están equivocados, esto se termina. Entonces, a ver, ¿qué le está diciendo a Irán? No es que le está diciendo a Irán, mire, los vamos a destruir, pero le está diciendo de que si las sanciones que impone Estados Unidos son aún más duras que las anteriores, equivalente a decir que les está diciendo a la compañía Siemens en Alemania que si le vende a Irán, no me vende a mí. Y si él prefiere venderla a Irán, bueno, que le venda a Irán, pero les puedo asegurar que le conviene más a la compañía Siemens venderla a Estados Unidos que venderla a Irán. Y a todas las compañías europeas les está diciendo absolutamente lo mismo. Entonces, toda la tesis política de Europa no solamente choca ahora con las Estados Unidos, en todo, mire que en todo, en este momento Europa, a ver, ¿cómo les puedo decir? Alemania está cada vez que se tiene que enfrentar a Trump o a los Estados Unidos, no tiene ya lo que hablar. No tiene que hablar a nivel comercial, no tiene lo que hablar a nivel de organización europea, de la NATO, lo que sea. Pero cuidado, cuando yo digo no tiene lo que hablar, no quiere decir de que todo se cae. Quiere decir sencillamente de lo que está haciendo Estados Unidos con respecto a Irán, lo que está haciendo con respecto a Europa, es variar los precios, nada más. Variar los precios. Amenazo y cambio los sistemas de precios. En una palabra, si yo considero que Estados Unidos está siendo supuestamente explotada por los que sea, no necesariamente tiene que ser verdad, pero si lo considero así, entonces lo que hago es hacer una política de fuerza para variar los precios. Y el problema que tiene Netanyahu con eso es de que probablemente con Irán están bien. Con Irán y con los palestinos están bien. Lo que le está diciendo a los palestinos y lo que le está diciendo a Irán Trump es que, para ponerlo sencillo, él viene con el garrote. Pero que si ellos se portan bien, el garrote se puede transformar en atender ciertas necesidades que ellos necesitan. En una palabra, si Irán quiere mejorar ampliamente su sistema de vida e inclusive sin cambio de régimen, que por ejemplo cambio de régimen es importante para Netanyahu. Para Netanyahu es importante que el régimen de los ayatolás caiga. Para Trump no necesariamente es importante que los ayatolás cambien, lo que es importante es de que los ayatolás se rindan, punto. Y eso quizás lo puede lograr, o sí o no, no sé, pero básicamente esa es la tesis de Trump. O sea, si ustedes quieren, o sea, si nosotros presentamos el plan nuevo del cambio el cambio de la situación con lo que pasó, ustedes dejan la política atómica, ustedes dejan los misiles, ustedes dejan el enfrentamiento con Israel, salen de intentar recolonizar el Golfo Pérsico, y si ustedes hacen eso, hay vida. Ahí sí, abrimos el comercio con ustedes, ahí así, abrimos todo, en una palabra, ustedes quedan ahí como ayatolas y todo, y pasan a vivir bien, sin ningún problema. Y con los palestinos, más o menos es el mismo lenguaje. Les plantamos la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, para que ustedes entiendan de que Jerusalén es judía, pero no necesariamente decimos, o sea, Trump dice que toda Jerusalén es judía. Ergo, que si los palestinos
se juegan por Trump, probablemente puedan llegar a tener una especie de consulado también en parte de la parte oriental de Jerusalén. En una palabra, cut a deal. Eso es lo que quiere decir cut a deal. Lo que les quiere decir a los palestinos, miren señores, hay cosas que ustedes no van a tener de Israel porque nosotros básicamente entendemos Israel y los intereses de seguridad de Jerusalén, capital de Israel, está clarísimo para nosotros. Pero hay cosas que ustedes pueden lograr con nosotros y no pueden lograr con ninguno más. Y probablemente también sea tener un Estado medio coartado, medio así, medio así, pero por lo menos pueden tener un Estado, o algo por el estilo. Eso es algo que le quita el sueño a Netanyahu, por eso les digo, la situación de Israel con los Estados Unidos, con Trump en estos momentos, es inmejorable. Inmejorable, nunca estuvo mejor. Pero al mismo tiempo los bemoles están ahí. O sea, que tiene que tener mucho cuidado. O sea, si yo me pongo en el lugar de Netanyahu, es lo que haría. Tendría mucho cuidado de ver hacia dónde va. Obviamente que Netanyahu, Israel, no es un agente inmóvil en toda esta negociación. O sea, como ustedes bien saben, tiene un diálogo permanente con la Casa Blanca y obviamente tiene un diálogo permanente de influencia. O sea, Netanyahu está constantemente influyendo en una persona como Trump, que básicamente está limitada en sus conocimientos, no solamente los conocimientos del Medio Oriente, está limitado en los conocimientos que tiene del mundo. En algunas cosas esa limitación lo ayuda, en otras cosas esa limitación también le hace aceptar consejos de gente que él considera que es erudita o que sabe o que trust, como se dice, que confía en ellos. Y punto. Y Netanyahu es una de las personas que Trump confía. Obviamente que lo que le está tratando de decir Netanyahu en forma constante es no hagas ningún arreglo, ni con los palestinos, ni con Irán. Punto. Nosotros no vamos a aceptar un arreglo con los palestinos. No es necesario aparte. O sea, lo que le está diciendo Netanyahu con respecto a eso es de que no es necesario, es decir, a los palestinos en este momento no lo quieren ni los sunitas, ni los países del Golfo Pérsico. El problema palestino está ausente de la agenda de los países del Golfo Pérsico. Es decir, vamos a dejar el conflicto como está, que es un conflicto que es bastante saludable para nosotros. Que chiitas y sunitas se sigan en esa especie de guerra fría, que en momentos guerra caliente, guerra fría, los palestinos no juegan el papel y nosotros somos la sexta flota de ustedes acá. Nosotros le brindamos a Arabia Saudita seguridad, nosotros le brindamos a los otros países de Arabia Saudita, al lado de Arabia Saudita seguridad, es decir, confían más en nosotros porque nosotros somos como los agentes de ustedes en esta zona. Déjenos jugar ese partido y dejen el asunto palestino porque el asunto palestino no va. No tiene ningún... O sea, lo que trata de decir Netanyahu, que también tiene un gramo de verdad, es de que los palestinos no pueden aceptar absolutamente nada. Pero ¿y qué pasa si mañana les brota un gramo de inteligencia súbitamente y aceptan? Aceptan la propuesta de Trump. Entonces en ese momento que aceptan la propuesta de Trump, Trump va a venir a Netanyahu y dice, mira, acá tenemos el deal. Acá tenemos el deal, es un deal que te favorece absolutamente a vos. ¿Qué quiere decir te favorece a vos? Mirá, es un deal que los settlements, por lo menos los asentamientos más fuertes quedan dentro de Israel, en fin, etcétera, etcétera, que eso siempre es lo que quisieron ustedes, y bueno, y Jerusalén, capital, y eso y lo otro, todo lo que quieran, todo fenómeno. Bueno, pero sí, Netanyahu eso personalmente no le gusta demasiado, por no decir ni lo más mínimo, y aparte no tiene gobierno para hacerlo. Es decir, en el momento que acepte algo de eso, su gobierno cae. Lo que no quiere decir algo tan malo también para Netanyahu, pero quiere decir de que tiene que haber una reformulación del gobierno israelí, tiene que pasar un gobierno de Israel más de centro, derecha, o algo que pueda amoldarse a las nuevas políticas, que por ahora, como ya les digo, no se visualizan. No se visualizan, pero están ahí. O sea, los que entienden de que esa es una posibilidad vital, que está ahí. Y con respecto a Siria, como ya les digo, con respecto a Siria, el gran problema no, lo viene manteniendo bien, es mantener
alejada la Ramata Golán de fuerzas que no tengan que ver con el ejército sirio, o sea, que sean chiitas iraníes. Si hay ejército sirio y un poco de rusos ahí, a Israel eso no le importa, porque básicamente el arreglo que tuvo Israel con Rusia es un arreglo pero perfecto entre una persona que entiende también geopolítica como es Putin. Y Putin lo que quiere es la Catea, quiere las zonas costeras para tener una base naval, para tener una presencia firme en Siria, y eso a Israel no le molesta, al contrario, le favorece. En definitiva, donde están tus aviones ahí, nosotros no nos acercamos. Por favor, al lado tuyo que no haya iraníes, punto. Donde están los iraníes nosotros atacamos y nosotros le pedimos a vos de que fundamentalmente los CC-300, que son los misiles antifuerza aérea, no se los des a esta gente, porque eso rompe la ecuación estratégica, pero mientras vos mantengas eso de que, o sea, Israel le dice a Putin, mientras vos mantengas todo eso, así no hay ningún problema. Señores, Rusia es un gran país, una potencia, todo lo que quieran, pero acepta muy claramente lo que Netanyahu le propone. O sea, por ahora la relación de Israel con Putin es una relación sumamente correcta, sumamente correcta. También, como ya les dije anteriormente, la apertura de Israel hacia Asia, hacia China, hacia la India, hacia inclusive muchos lugares de África, le dan en estos momentos a Israel una apertura de relaciones internacionales muy amplia, un abanico muy amplio. Pero nuevamente, esto todo está basado en lo que concibió Netanyahu desde un principio. Y creo que lo vino haciendo desde un tiempo y lo logró. Hay que darle crédito a lo que hay que dar crédito, que es transformar a Israel en una potencia tecnológica, en una potencia económica y realmente en una superpotencia militar. Esa era después todo lo demás, si es moral, si no moral, son debates para hablar con los europeos en algún momento, pero que no es una cuestión de que a Israel le toque demasiado. Se puede hablar con los alemanes y siempre, cada vez que uno habla con los alemanes, con la Merkel o con Theresa May en Londres o lo que sea, siempre le van a venir con el mira, tratás mal a Gaza y portaste bien, siempre el mismo diálogo los europeos con Israel, bueno, estamos con ustedes, pero pórtense bien, como diciendo, no sean tan exagerados esas reacciones. Y bueno, y Netanyahu les contesta que no, está bien, nos vamos a portar mejor y vamos a tratar de hacer esto un poco mejor, que sea más fino, en fin. Es todo un diálogo con los europeos que es un diálogo en donde cada uno sabe su parte. Hay veces nos condenan, hay veces nos condenan menos, a veces sale alguna cuestión en las Naciones Unidas. Perfecto, sale todo. Israel entiende claramente que en todo lo que salga de las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos lo va a bloquear. Así que prácticamente, no quiero decir con esto que Israel no se intromete en eso, porque está constantemente intrometido en ese diálogo, pero es como parte, lo diría que es parte de un ritual, no es algo que le produce demasiado escalabro, ¿no? Es un ritual en donde hay tendencia anti-israelí, bueno, vamos la cara en donde sea, usted dice esto, nosotros decimos lo otro, y acá se terminó. Si hay los movimientos de boicot contra Israel, en fin, etcétera, etcétera, Israel los confronta, está en la confrontación, ya les digo, es una especie de diálogo de sordos. Ustedes dicen esto, nosotros decimos lo otro, y bueno, y al final de cuentas el resultado es saber, bueno, ¿y cuál es la conclusión? ¿Qué nos van a hacer? Si bueno, aquí sí, no, se hace un boicot, no les vamos a comprar vino, no les vamos a comprar esto, no les vamos a comprar lo otro, los vamos a insultar, les vamos a decir, como no les tengo que explicar, abren ustedes un celular y se encuentran con todo Israel dentro del celular. Es decir, por más boicot que le quieran hacer, las grandes industrias israelíes no están dependiendo de esta gente que pueda comprar en un supermercado un queso
o un vino. Y no hay tampoco demasiada incidencia en las cuestiones académicas. Los académicos israelíes están en todos lados, en todas partes. O sea, que no hay problema con eso. Es cierto que algunos de los académicos israelíes son muy anti-Israel y esos son los académicos más respetados, si lo quieren llamar así, pero también hay pro-Israel que están dando vueltas por todos lados. Es que no hay una incidencia en donde Israel se pueda ver rodeado. Hay todo como una especie de ambiente de que el mundo está contra Israel, pero es sumamente exagerado. Hay algunos diarios que hacen una política muy anti-israelí, como The Guardian, El País en España, inclusive el New York Times es bastante crítico, pero el problema es que el mundo no es eso. El mundo está fuera de esos diarios y de esa gente. Es decir que en materia geopolítica Israel está muy bien afianzado en Siria, está muy bien afianzado en Siria, quiere decir en el sentido que está visualizando todo el conflicto que se está dando en Siria en forma bastante inteligente y coherente. No se sale de la valla Netanyahu en ningún momento y obviamente, como diciendo, como una especie de colorario, que es la famosa frase: pero si usted me la está pintando tan bien, ¿por qué está tan mal? O sea, vamos a decir, ¿cuál es el catch? ¿Cuál es el problema de todo esto? No hay ningún problema. No, sí, hay un problema. Hay un problema grande. Hay un problema grande. Que la geopolítica, todos estos juegos de atar una pinza con la otra, ahí se puede escalabrarse. Y la situación con Irán es una situación de confrontación. Y si se da una confrontación, y yo creo, no quiero terminar la conferencia mal con ustedes, pero yo creo que Israel en cierta forma la quiere. Si a mí me preguntan, yo creo que Netanyahu está cerrado en la concepción de que es necesaria una confrontación y es necesario pagar el precio. O sea, necesario. Va a haber que pagar un precio. O sea, el precio, ¿ustedes se lo imaginan? No, claro que vida. Es una guerra de misiles. Lo que va a pasar va a ser una guerra de misiles. Entonces, acá ni siquiera no es un asunto de ejércitos. El ejército de Israel, en este caso, si yo tuviese que recomendar así a grosso modo, diría, es imposible decir cuándo ni cómo eso, pero la mayor cantidad de gente posible que esté fuera de Tel Aviv, inclusive fuera de Israel, dejar como que se dice, los que manejan misiles y submarinos y esto y lo otro, y la aviación, por supuesto, todo eso tiene que quedar y con eso se arregla todo el asunto. Se arregla, ¿qué quiere decir arregla? Arregla es una palabra muy artificial, pero lo que quiero decir de que por un lado está todo bien y por el otro lado, si explota, y esto puede llegar a explotar también, puede ser un conflicto sumamente duro, sumamente duro. Esto está claro para todo el mundo, uno no tiene que ser ni siquiera experto, uno no tiene ni siquiera, Israel tiene todo el mundo sabe lo que tiene Israel, y que tiene todos los misiles antimisiles y todos esos misiles antimisiles pueden prácticamente derribar y controlar el 95% de todo lo que llegue a Israel desde el aire. Está todo perfecto, pero con un 5%, un 3% entre, ¿sí? Es un precio relativamente importante. Yo creo que a mí me da la impresión de que Netanyahu entiende todo eso y está dispuesto. ¿Por qué digo esto? Porque ya hubo un movimiento hacia eso, que lo bloqueó el ejército de Israel. Israel no le dejó, el ejército no le dejó ni a Netanyahu, ni en esos momentos que era el ministro de Defensa, Ehud Barak, que estaban juntos, no le dejó utilizar el bombardeo a los laboratorios nucleares de Irán en donde sea. Todos saben dónde están, ahí está todo clarísimo, está todo apuntado. Pero el ejército, que es un organismo
como ustedes saben, sumamente importante en Israel y piensa también independientemente, tiene una relación con el aparato político que ya viene de años, que no siempre están en el unísono. Hay veces el ejército quiere ir para adelante y el aparato político no. Hay veces el aparato político quiere ir para adelante y el ejército se controla. Pero básicamente es el ejército que le dice a los que toman decisiones hasta dónde se puede ir. Y hasta el momento el ejército controló a los dirigentes políticos. Como diciendo, si viene Netanyahu y dice, bueno, señores, estamos ante Alemania nazi, hay que atacar y qué sé yo. Entonces, el ejército viene y le dice, bueno, contrólese porque no es Alemania nazi, no es este el momento, y esto no es así, esto no es así. O sea, tiene los elementos técnicos como para controlar al aparato político. Pero hasta cuándo no sé, yo personalmente no sé, no se sabe. Esto puede disparar en cualquier momento, por eso les manifiesto también mi intranquilidad ante esta situación. Puede pasar para acá, puede pasar para allá, es como ¿no? El clásico del que se tiró del 15º piso, ¿no? Iba por el quinto y le preguntan qué tal, y por ahora todo bien, ¿eh? Ahí va la cosa, por ahora está todo bien. Por ahora las piezas están cada una en su lugar y probablemente no suceda nada y capaz que se da justamente lo que dije anteriormente, la ecuación que se dije anteriormente, ¿no? Que de alguna forma u otra se logre hacer un arreglo con Irán de alguna forma u otra, un arreglo sin arreglo, pero de alguna forma en donde los iraníes vean que están sumamente apretados, de la misma forma que podemos interpretar la movida de Corea del Norte, y que llega un momento que puedan decir, bueno, señores, necesitamos una apertura económica. Pero para que se haya esa apertura económica, y eso sí tiene razón Trump, hay que cerrarles el grifo absolutamente, total, que estén realmente en la miseria. Y en ese momento sí, la aplicación de apertura o no apertura tiene su significado. Que eso es bastante difícil, no por Europa, es un poco difícil por Rusia y por China, pero no necesariamente Trump se adentra de China y de Rusia, porque básicamente Trump tiene también herramientas como para hacerle sentir a Rusia y hacerle sentir a China el peso del poder económico. No se olviden, señores, que todavía y a pesar de todo, Estados Unidos sigue siendo la potencia económica número uno. Por más de que China va a ser el poder económico en el futuro, y está eso bastante claro, pero por el momento Estados Unidos duplica. Y entonces es obvio de que no creo de que factores en el mundo quieran tener problemas comerciales serios con los Estados Unidos. Entonces, por eso mismo dice que Trump tiene sus armas y tiene su poder de convencimiento, y si logra eso, obviamente que va a ser aparentemente bien para todos. Quizás no complazca a Netanyahu hasta el final, porque también Israel va a tener que pagar su precio, pero en el mejor de los casos, con una visión optimista, podemos llegar a tener un arreglo en el Medio Oriente, que es un arreglo que beneficie también a los palestinos, porque la verdad que los palestinos también, Israel no es una cuestión que quiere que los palestinos se mueran de hambre. Israel, una paz económica con los palestinos le viene perfecto, no hay ningún problema. Y les puedo asegurar que una paz económica con los palestinos va a ser de tremendo beneficio para los palestinos. Tremendo beneficio. Se abre la economía, tremendo. Gaza se transforma, es una cuestión de 2-3 años. O sea que todo lo que ustedes oyen por ahí de que Gaza, la miseria y eso y lo otro, sí, hay bastante miseria, pero es una miseria bastante controlada y es una miseria que se transforma en prosperidad en poco tiempo. Eso hasta inclusive Israel le propone a los palestinos en ese sentido, tener un puerto en Chipre, o sea, un puerto que lo va a pagar Israel para que tengan un puerto, para que ahí puedan entrar las mercancías para Gaza, manteniendo el conflicto. Un puerto controlado por Israel, por supuesto, pero que de esa forma puede tener una apertura económica. El problema que tiene Gaza no es con Israel en estos momentos, es con la autoridad palestina. Esos son los que los bloquean. O sea, es Abbas el que nos dice no les pasen plata. Ese es el asunto. Es un problema entre ellos, ¿no? Que obviamente todos los países y los grupos sociales acusan a Israel de la miseria, pero no es la miseria que nosotros les traemos, es la miseria que ellos mismos se traen. Entonces,
ese aspecto puede ir muy en línea con lo que propone Trump. Muy en línea con lo que propone Trump. Por eso, señores, les digo, es una cuestión que puede caer de un lado o puede caer de otro. Si uno tiene los nervios como para vivirlo, estamos en buen camino. Se necesita buenos nervios para vivirlo y seguir apostando por lo bien. Por eso no te queda otra. No te queda otra. En definitiva, no queda otra que apostar por lo que te parezca más optimista.